Bienvenidos nuevamente a Boga Mar Adentro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo está vuestra Atareados. semana? ¿Eh? Atareados. Atareados, dice. No, todo bien, está todo bien. Sí, Muy bien, muy bien. pues bien. Bueno, hoy queríamos hablar un poco el tema del servicio y de ser siervos, ¿no? Ser simplemente siervos, ¿no? Que, porque verdaderamente nosotros no valemos para nada más que solo para servir a nuestro Creador, ¿no? Y una palabra que usa mucho mi abuelo es que él es siervo inútil y que no hace nada más, pues eso, que servir, ¿no? A Dios. Y eso es lo que me quería centrar yo hoy, a que seamos siervos verdaderamente, que sirvamos a nuestro Señor, que hagamos esa tarea de servir, aunque sirvamos mal, porque servir a Dios, ¿a qué altura hay que estar para servir a Dios, no? Así que ya simplemente el hecho de servir lo hacemos mal, por eso, pero que seamos siervos. Y había un versículo que se me está viniendo ahora mismo a la cabeza, que es el que bienaventurado el hombre que cuando venga su Señor le haya haciendo así, ¿no? Que le haya haciendo lo que su Señor le ha encomendado, ¿no? O sea, que bienaventurados los que cuando venga nuestro Señor, que es Jesucristo, nos halle haciendo lo que Él nos ha mandado, ¿no? Que es pues evangelizando, predicando su palabra y amando a nuestro prójimo, pues todas las leyes que nos mandan, ¿no? Bueno, no leyes, pero todos los mandatos que nos mandan, ¿no? Como pues simplemente el amar a nuestro prójimo o predicar el evangelio o ya sea eso, ¿no? Entonces queremos centrar este programa en esos puntos y en servir a Jesucristo, ¿no? Sí, yo creo que el servir a veces uno lo cuadra mucho a veces a lo que es tener que trabajar con la gente o por ahí ir en lugares donde hay mucha pobreza o hay mucha desolación, pero a veces el servir no... A ver, obviamente gran parte de lo que es servir es eso, obviamente, llevar el evangelio y dar a conocer la palabra de Dios a los que no le conocen, pero también se puede servir a través de otra forma. Sí, en mi caso a mí el Señor en eso me abrió mucho la mente, porque para mí siempre el servir era eso, era irnos, por poner un ejemplo, era ir a un barrio pobre donde no hay nadie, donde no tienen nada, donde no tienen dónde vivir, y ir y compartir, por ahí llevarles un vaso de colacao o darles algo de comer, pero a veces no solo tiene que ver con la gente que no conocemos, sino también con la que tenemos alrededor, ¿sí? Y buscar servir no tiene que ser, no sé, hacer el servicio del año, hacer la gran acción, sino simplemente estar para esa persona, a veces el escucharlo, el darle una palabra de aliento, algo que Dios te haya regalado para esa persona. Así que, obviamente el servir, la mayoría de las veces, trata más con el hecho de llevar la palabra de Dios, que es el primer mandamiento que Él nos da, pero que también no nos quedemos solamente en eso, sino que el servir puede ser de otras muchas formas, ¿sí? Puede, como bien decíamos hoy, puede ser preguntarle a alguien cómo estás o darle ropa a alguien que no... En lo poco, ¿no? En lo poco, tal cual, porque por ahí a veces nos centramos tanto en la gente que no conoce al Señor, que a veces nos descuidamos un poco en los que sí lo conocen y que a veces necesita una mano amiga, alguien con quien pueda desahogarse. Incluso nosotros mismos a veces nos centramos tanto en querer servir que a veces nos olvidamos de cuidarnos y de renovarnos a nosotros mismos en el Señor, y si nosotros no estamos bien, nuestro servicio se va a reflejar, claro. ¿Sí? No va a poder ser efectivo, no va a poder ser de corazón, que es en realidad como tiene que ser el servicio, que tiene que ser sin esperar nada a cambio, ¿no? Claro. Entonces que tengamos la mente abierta a lo que puede ser servir, pero que siempre también busquemos renovarnos en el amor de Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros, que es lo que nosotros tenemos que tratar de reflejarle al resto de la gente. También es nuestro deber, ¿no? No es que nos merezcamos una recompensa o algo así, sino que, como dice la parábola en Lucas 17, 7-10, que habla del siervo que le sirve, que no busque esa recompensa, ¿no? Y luego acaba diciendo, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. No tenemos que buscar la recompensa, ¿no? Tenemos que hacer, pues es lo que debemos hacer, no es que nos deban, como yo hice me debes una recompensa, me debes algo más, ¿no? Es lo que tenemos que hacer y punto, no merecemos más. Hoy en día se trabaja así, ¿no? Tú trabajas, haces tu labor y al final de mes te pagan. Claro. Y eso es la recompensa hoy en día de lo que es el trabajador. Y nosotros que somos voluntarios vemos la diferencia, ¿no? Que es trabajar por dinero a trabajar por amor, ¿no? Que nosotros pues al final trabajamos por amor y no trabajamos por ninguna recompensa final de mes o por ninguna recompensa, yo que sé, diaria, simplemente
porque es lo que se nos ha encomendado y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Trabajar para Dios y lo que Él nos encomienda. Claro. Como dice Cyril, en el último versículo ponía siervo inútil soy y no he hecho nada más que lo que se me ha encomendado. Claro. O sea, no es que yo haya resplandecido o, como tú dices, haya hecho, yo qué sé, el acto del año. Claro. Simplemente he hecho lo que se me demanda. Y aunque haga un poquito más que los demás o un poquito menos, es lo que se me demanda y al final soy siervo inútil porque es lo que yo decía al principio, no hemos sido creados para hacer nada más, simplemente para servir a quien nos creó y hacer lo que Él nos demanda, ¿no? Entonces, qué bueno que sepamos lo que es servir y que lo llevemos en nuestro corazón, porque verdaderamente a veces nos cuesta saber lo que es servir y servir de corazón, por amor, ¿no? A veces, pues como decía Magalí, el preguntar a una persona qué tal está o simplemente el escucharla a veces requiere un esfuerzo y requiere, pues, yo qué sé, a lo mejor tienes 1000 y otras cosas más que hacer y pues como decía Magalí, a lo mejor el simple hecho de escucharla es servir a esa persona y a prestarle atención y darle una palabra de ánimo o lo que sea. Simplemente tienes que saber que el servir se puede servir de muchas maneras y en muchas áreas y que está en tu corazón, ¿no? Que hasta el acto más pequeño puede ser de servicio y de pues llevar una vida completamente al servicio, ¿no? Claro. Sí, yo quería poner un ejemplo que me ha pasado justo este fin de semana cuando estábamos jugando al fútbol en el equipo de Remar, que somos los mejores. Pues mientras estaba calentando para salir, me quedé hablando con uno del otro equipo y le estuve, bueno, él preguntó de dónde somos y bueno, qué hacemos y todo el tema. Y yo por ahí pues aproveché y le hablé un poco del Señor, le di testimonio también un poco. Y él me preguntó eso, ¿y os pagan y eso? Porque sois súper jóvenes también para estar en una obra así también. Y yo dije, no, somos voluntarios, lo hacemos también por amor también. Y es algo que le impactó al chico. Yeah. Que no tener nada y hacerlo por amor a las otras personas es también el servir. Es que ahora eso no es normal. Ahora hacer todo por amor, sin nada a cambio, es como, ¿qué dices? ¿Estás loco? Sí. Chico flipo. Va muy en contra de lo que se acostumbra a ver por ahí afuera o en la sociedad. A mí siempre me gusta una frase que la escuché una vez en una prédica y que, a ver, al principio me dolió lo que dijo, pero yo creo que con el tiempo uno lo va viendo y lo va entendiendo, que decía así: nadie va a venir a regalarte nada porque nadie te debe nada. ¿Sí? Es decir, nuestro servicio se supone, yo siempre digo, es en amor, ¿no? Entonces el amor es incondicional y nosotros no esperamos nada de nadie, ¿no? Lo hacemos en amor y en bendición y porque justamente, como decía Paula, es lo que se nos mandó a hacer, ¿sí? Entonces que no busquemos esperar que en nuestro corazón no haya ese deseo de recibir una recompensa porque primero nos vamos a frustrar y después nuestro servicio no va a ser del todo honesto, que en realidad es lo que nos pide Dios, porque Él siempre está atento a ver con qué intención y a veces hasta nosotros sin darnos cuenta hacemos las cosas con otra intención o buscando, por ejemplo, que me digan, la verdad que muy bien, te felicito, te esforzaste un montón, o la verdad que sí, pero bueno, que cuando viene, por supuesto que es bienvenido y uno lo recibe súper contento, pero que no sea ese nuestro fin, ¿sí? Sino que sea el poder bendecir y ser de edificación para la otra persona y siempre hacerlo dando siempre el 100%, ¿sí? De nosotros. Sí, es lo que le suele pasar a los jóvenes, eso. Bueno, a mí en mi caso yo lo veía lo del servicio, pues eso, para recibir algo a cambio y para que se me vea que estoy haciendo todo no sé qué, no sé cuántos y todo el tema, pero al final no es eso. Al final... Sin apariencia, ¿no? Eso es. Sin apariencia. No, y qué bueno que al final nosotros estamos aquí pues para ser discípulos del Maestro y para verdaderamente tener un corazón como Él, ¿no? Y qué mejor ejemplo que la vida de Él, ¿no? Él dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y qué bueno que nosotros tengamos ese mismo corazón, porque quien es imitador de Cristo tiene que serlo en todo, ¿no? No en unas áreas sí, en otras no, sino ser imitador en todas las áreas, ¿no? Y cada día, pues, un poquito mejor. Claro. Y qué bueno que mantengamos la postura del
no ser servido, sino servir y darse en rescate por muchos, ¿no? Que dar tu vida por los demás, que al final que tú a lo mejor sirvas a otro en bendición, a lo mejor puedes rescatar esa vida. Tú no sabes si a lo mejor quitando tu servicio puedas salvar un alma, ¿no? Es que no sabes, es que al final decía... escuché a Ramón Ubillos decir, bueno, y que es totalmente cierto, ¿no? Que dice que el cementerio está lleno de buenas intenciones, ¿no? Y qué bueno que nuestras intenciones no se queden en intenciones, sino en acciones, porque que se quede en intención no cuenta para nada. No puedes tener intenciones buenas acerca de muchos planes o acerca de muchas cosas, pero si al final no los haces, no sirve de nada, ¿no? Se quedan en palabras, se quedan en el olvido al final, y lo que cuenta es lo que haces y lo que verdaderamente, pues, da fruto, ¿no? Claro, la fe sin obras es muerta, ¿no? Sí, yo tenía un versículo con lo que ha dicho Paula y está en Lucas 17:10 que dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que decíamos hacer, hicimos. Y creo que... Claro, a ver, es eso en realidad, porque uno a veces lo toma, a ver, y siempre uno en nuestras oraciones dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿sí? Y el Señor te muestra cuál es su voluntad y lo que quiere que hagas, ¿sí? Claro. Entonces, el cumplir con eso es obviamente, hiciste lo que tenés que hacer, lo que se te mandó a hacer, ¿sí? Y el saber que Dios también lo hace en amor a nosotros para que nosotros crezcamos, y aparte porque parte del servicio también es crecer, porque Él, si vamos al caso, Él no nos necesita a nosotros, ¿no? Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Es. Entonces, Él por ahí, Él si dice, mueve algo nada más y las cosas pueden cambiar y ser totalmente distinto. Entonces, tomarlo también en ese aspecto como un crecimiento para nuestra vida también, y como hasta a veces puede ser un trato. Pero como bien decía Paula, que el servicio salga de todo nuestro corazón, y aparte alguien ha tenido en su momento esa carga también por nosotros, de cumplir su servicio y de bendecirnos, de darnos una palabra de Dios, darnos una muestra de amor de parte de Él. Entonces, si alguien lo ha tenido por nosotros, ¿sí? Que nosotros tengamos esa carga también de dársela a alguien más. Porque si no hubieran pensado en nosotros por ahí hoy no estaríamos aquí. Entonces, que tengamos esa carga también de poder dar fruto a través de alguien más y serle de bendición. A ver, yo creo que también es no pensar que le estamos haciendo un favor a Dios, como decía Magalí, ¿no? Que pensar que Dios nos necesita, o Dios necesita, mira, he evangelizado a esta persona, gracias a mí se ha convertido. No. Realmente Dios puede hacer todo sin nosotros. Nosotros elegimos ser utilizados o no por Él. Tal cual. Él es todo sin nosotros. Nosotros somos nada sin Él, ¿no? Claro. Bueno, y también lo que yo me quería referir era que qué bueno es también aprender a salir de la comodidad, ¿no? Que al final mucha gente se abstiene de servir por no querer salir de su comodidad, o no querer salir a lo mejor por vergüenza, por miedos, por rechazos, o por, yo qué sé, ¿no? Cualquier problema que pueda tener una persona, pero qué bueno es tener la confianza en Dios y saber que verdaderamente Él es quien te respalda y te da esas ganas de, a lo mejor, de servir, ¿no? Y de pues compartir ese amor que Él es el que te da, y de bendecir incluso a los que te maldicen, ¿no? Claro. Dice la Biblia que bendice incluso más a los que te maldicen que a los que te bendicen, ¿no? Y ese querer te lo pone Dios, porque ¿quién va a querer bendecir a los que le maldicen? ¿Quién va a querer servir a los que le maldicen, no? Y qué bueno es que Dios te ponga ese querer en tu corazón y el hacer también, ¿no? Claro. Ese querer como el hacer, y también el hecho de, pues eso, de que te aferres tanto a Dios, que Dios te lleve a servir, incluso pues como sirvió Jesús, ¿no? Que hasta limpió los pies de sus discípulos, ¿no? Y me gusta muchísimo esa imagen de limpiando los pies, porque verdaderamente, ¿quién se pone a limpiar los pies de otro, no? Yeah. Y más en ese tiempo, ¿no? Claro, y más en ese tiempo, que es algo un poco humillante, o pues eso, bajarte y lavar los pies a alguien, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros tengamos la actitud de, a lo mejor no literalmente hacerlo, pero sí limpiar los pies de los demás, ¿no? De servir hasta eso. Yeah. De ponerlo todo por delante, ¿no? Y servir, pues, a quien Dios nos ponga delante, ¿no? Y en las situaciones que Dios nos ponga.
Claro, yo creo que ese es en realidad lo que tiene que ser. Uno a veces con esa frase, con la de siervo inútil, lo único en lo que uno se queda es con lo inútil. Porque es como que te choca. Claro. Al final te estoy sirviendo y me tengo que llamar siervo inútil. Pero bueno, que no nos quedemos con eso, sino que en realidad el siervo es eso, es el ir y cumplir lo que Dios te manda que hagas, el hacer su voluntad y hacerlo de forma incondicional y sin esperar nada a cambio, porque como bien decía Paula, Jesús fue capaz de hacer eso, de lavarle los pies a sus discípulos, y por ahí Jesús no nos pide a nosotros justamente lavarle los pies a alguien, pero por ahí nos pide en otro aspecto de nuestra vida que por ahí a nosotros nos cuesta. Y pensarlo también de esa forma, si Jesús fue capaz de arrodillarse en ese tiempo y lavarle los pies a los discípulos, a nosotros qué nos puede costar hacer lo que Él nos pide. ¿Sí? Entonces que tengamos eso en mente y que sea ese el anhelo en nuestro corazón de querer parecernos cada día más a Él. Y hacerlo con gozo, ¿no? Y sin compararnos, como decía una parábola que se me viene a la mente, que hablaba de los trabajadores de la viña y decía que unos llegaban antes y como habían trabajado durante todo el día, luego otros llegaban más tarde y como que se comparaban, ¿no? Cobraban lo mismo. Yo porque voy a recibir igual que él, pues es igual, ¿no? Sin compararnos y teniendo gozo los unos con los otros y sirviendo a Jesús, pues fijándonos también en nosotros, no en los demás, sino sin dejar de compararnos, sin, pues eso, ¿no? Sí, y lo que estabas diciendo, quiero rectificar, porque verdaderamente nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, ¿no? Ni en nosotros, ni en nadie más, porque en nosotros es como el versículo que dice, Señor, no me des menos de lo que tengo para no quejarme contra ti y más de lo que tengo para como, olvidarme. Claro, para olvidarme de ti, ¿no? O sea, que nuestra mirada no tiene que estar puesta ni en los demás ni en nosotros, porque si está puesta en nosotros, al final nos vamos como a gloriar de nuestras propias, a lo mejor, acciones, que no son nuestras, y si está puesta en los demás, puede entrar, pues eso, la queja, la comparación, la envidia, y qué bueno que nuestra mirada esté puesta solo en Jesucristo, porque ahí vamos a tener lo justo y necesario, ¿no? Que es, pues, sin mirar lo que es alrededor, ni sin mirar lo nuestro, porque al final el enemigo más cercano a nosotros es nuestro propio corazón, y entonces que cuando nuestra mirada está puesta solo en Jesús es pues lo justo y necesario, ¿no? Porque su gracia es suficiente, ¿no? Entonces qué bueno que nuestra mirada esté puesta solamente en Jesús. Y bueno, yo quería finalizar este programa diciéndoos que podéis pasaros por nuestro Instagram, que es bogamaradentro.solidaria, y podéis ahí preguntarnos lo que queráis, incluso dudas o yo qué sé, temas que queréis que pongamos, lo que sea. Ustedes pregunten, nosotros vamos a tratar de contestarle lo mejor posible. Eso. Así que nada, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.